La emisión inaugural de la televisión argentina ocurrió el 17 de octubre de 1951. A las 12 horas, la primera imagen en aparecer fue una placa con los rostros de Eva Perón y del presidente, Juan Domingo Perón. A las 14 horas 21 minutos se estableció el contacto con las cámaras instaladas en Plaza de Mayo para transmitir el acto del Día de la Lealtad. El general Perón y su señora esposa hicieron su aparición en el balcón de la Casa de Gobierno a las 15 horas y la transmisión continuó hasta la finalización del festejo, exactamente a las 18 horas y 24 minutos. De allí, LR3, Radio Belgrano TV, Canal 7, continuó con la transmisión desde los precarios estudios instalados en el edificio de Obras Públicas. Un locutor en off anunció que se emitirían una serie de dibujos animados. Media hora más tarde, por primera vez, apareció la placa con la insignia de LR3, Radio Belgrano TV, Canal 7. Empezamos a preparar el programa inicial y quería hacer algo realmente de categoría, ¿no? Y se eligió la Orquesta de Radio Belgrano, que era muy grande en ese momento. La dirigió el maestro Juan Emilio Martini del Teatro Colón. Los coristas eran también una selección de coristas del Teatro Colón, lo mismo que el cuerpo de baile, ¿no es cierto? Y bueno, yo era la primer figura, cantaba, por ejemplo, en ese momento estaba muy de moda la Marcha de los Granaderos de una película, y yo cantaba la Marcha de Granaderos, vestida de granadero, y el cuerpo de baile hacía la coreografía, ¿no es cierto?, atrás. Así tomó cuerpo el sueño de don Jaime Yankelevich, director de Radio Belgrano y un empresario pujante y decidido que se había enamorado de la televisión durante un viaje que había realizado a los Estados Unidos en 1949. La televisión es algo muy importante para llevar a la Argentina, se dijo Yankelevich, y un año después repitió el viaje acompañado por el ingeniero Max Keble y compró los equipos a los que alcanzó con un magro presupuesto. El anuncio de la llegada de la televisión tuvo rudos detractores, fundamentalmente de aquellos que temían que la novedad provocara la muerte de la radio, el medio más importante por entonces. Pero también tuvo sus aliados, el ya mencionado ingeniero Keble y el doctor Enrique Telemaco Susini, quien pese a haber sido uno de los realizadores de la primera transmisión radial en el país, entendió que no se debía cerrar las puertas a la realidad del progreso. Fue tanto el entusiasmo de estos dos hombres, y desde ya de don Jaime Yankelevich, que aquella tarde del 17 de octubre se turnaron entre los tres para manejar las dos cámaras instaladas en el segundo piso del Banco de la Nación. Estábamos todos listos ya en el escenario. No pasaba nada. No había máquinas. No que ya vienen, que ya vienen. No venían. Nadie venía. Una hora había pasado y no sabíamos qué pasaba con las máquinas. No estaban los equipos. Y los equipos no se podían comunicar con la radio, ni la radio con los equipos, por la sencilla razón que habían quedado atrancados en la desconcentración de la transmisión de la concentración que había habido en la Plaza de Mayo. Los locutores Isabel Marconi y Jaime Mas anunciaron en el anochecer de aquel 17 de octubre algunos films documentales y así continuó la transmisión hasta las 23 horas y 28 minutos, en que cerraron la emisión y se despidieron hasta el día siguiente. A partir de aquel momento, la televisión argentina comenzó a crecer. En octubre de 1951 no había más de 1.300 aparatos, aunque para fin de año ya habían superado los 3.000 y la gente se amontonaba en los cafés con televisor o en las vidrieras de los negocios de artículos del hogar para mirar esa maravilla que se escucha y se ve. Lo que no nos podíamos acostumbrar eran los micrófonos que están pendientes del techo, porque como uno estaba tan acostumbrado a hablarle al micrófono así, cuando yo tenía que hablar miraba para arriba para hablarle al micrófono. Nunca pensé que las cámaras se reducirían de manera tal que alguien se la pone acá y la lleva caminando. Las cámaras que trajo don Jaime en aquella época pesaban 60 kilos. Eran enormes.
El 4 de noviembre de 1951 pasa a ser el Día Comercial de la TV, ya que fue en esa fecha que se emite el primer aviso. Daniel Alfonso Luro, en el boletín informativo de las 22 horas, anuncia las bondades de un digestivo, Uvasal. Luego, las grandes tiendas Gatti Chávez auspician un programa y comienzan a ser familiares las caras de Guillermo Brizuela Méndez, Adolfo Salinas, Nelly Prince, Isabel Marconi, Juan José Piñeiro, Carlos Ginés. Poco después, se comienzan a realizar espectáculos artísticos. Nelly Daren, Amadeo Novoa y José María Gutiérrez protagonizan el Teleteatro del Romance y José Cibrián y Ana María Campoy el Teleteatro del Suspenso. No existía videotape ni ningún otro sistema de grabación, por lo tanto, todo se debía hacer en vivo. No podía haber errores, así que llegábamos muy temprano, ensayábamos sin darnos permiso para errores porque no se podía grabar, ni oíamos la palabra, no, era como Marte, como la Luna, como ir a no sé, no, imposible, la palabra grabación no existía. Se cumplen 43 años de aquella primera transmisión realizada mucho más con el entusiasmo de Jaime Yankelevich y algunos colaboradores que con conocimientos o elementos técnicos. Pero fue suficiente para poner en marcha el medio que más caló en los hogares argentinos. A partir de allí, la pantalla de los televisores reflejaron la realidad y el entretenimiento. Catapultó ídolos y se devoró a otros. Pero se convirtió, sin lugar a dudas, en un elemento irreemplazable de la vida nacional y en el testigo más fantástico de nuestro tiempo. Evocando los primeros pasos de la televisión, ¿qué era la televisión en los primeros pasos? ¿Me perdona? Sí. Yo no estoy conforme porque hay muchos hechos desvirtuados del primer día de transmisión inaugurando Canal 7. Vamos a ponerlo, y llamémosle año 1951. Claro. Porque la realidad es concreta. En el Banco Nación se tienen los monitores porque era un equipo portátil Dumont. No había camión de exteriores ahí en ese acto. Don Jaime Yankelevich, un hombre excepcional. ¿Y con qué se comunicaban con el edificio? Por medio de la parábola, hijo. Había una parábola en el Banco Nación y otro, un link que se dice. Y ahí se transmitía. Esa noche don Jaime, dejando la vida, hace trasladar todo el equipo móvil que después ocupaba donde estaban los directores, traslada los monitores a Ayacucho y Posada. Toda esa noche traslada todo lo que habían metido en el Banco Nación, que prácticamente era la estación de televisión, exceptuando el transmisor que estaba en el Ministerio de Obras Públicas. Y nos cita a los que hicimos la transmisión inicial y oficial de Canal 7 a que a las 9:30 de la mañana ya estemos en Ayacucho y Posadas. Nos reúne y dice, hay que pensar lo que hay que hacer, porque claro, no había programación, no había estudios, no había ningún estudio, había un pequeño escenario en el teatrito. Por eso a mí me molesta cuando se desvirtúa la historia, que se hace daño al presente y al futuro. A la noche, que esto yo le conté a la producción de acá, el primer aviso que sale al aire, ¿cuál es? Don Jaime quería ver que la publicidad fuera desde el comienzo, ¿te acuerdas la desesperación que tenía? Viene y le dice a Luro que iba a leer el informativo que se cortaba de la Teletipo de Radio Belgrano. Le dice, a ver, invente un aviso para que así, en fin, la plaza publicitaria se empiece a movilizar. Como llamador, digamos. Claro, y Luro, en uno de los palquitos, iba a leer el boletín con una camarita puesta fija de trípode y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya está. Yo tengo acá un tal cosa, un vaso de agua. Entonces empieza a leer el boletín. Y dice, ay, no puedo seguir, se me duele la cabeza. A ver, un segundito, dice, voy a tomar... Y ahí metió el aviso. Y dice, qué bien que me siento ya. Y siguió con el boletín. Un aviso ingenioso. Y esas cosas no se cuentan así. Qué bárbaro, qué bárbaro. Por ejemplo, no se cuenta que al comienzo don Jaime, con esa genialidad que tenía, porque era un lírico en el fondo de los medios de comunicación, aparte de ser un empresario férreo, duro, logra, por ejemplo, que se transmitan desde los teatros. Y esa fue una pegada. Seguro. Como seguramente tantas... Pero fue cortito, cuando ya... Porque detrás de cada televisor se juntaba todo el barrio. Entonces los empresarios teatrales se dieron cuenta que, lógicamente... Le sacaba gente. Sacaba público. Eso fue corto. Julio... Y después lo otro importante, perdón, lo otro no, porque se nos va el tiempo y me gustaría que hablara todo. Pero lo otro importante
No, pero es que me han traído para el primer día. El otro importante era la transmisión de exteriores. Sí. Con camión. Esas eran las dos cosas. Después todo lo otro era totalmente precario. Que siga ahí, Alfredo, si no tengo razón. Qué precario, mucho más que precario. Cuando yo me hice cargo del jefe de escenario, imagínate, lo primero que hice fue hacer sacar las butacas. Ya. Para que pudieran caminar las cámaras. Para que no se hagan, se nos vaya el tiempo, le hago dos preguntas puntuales. ¿Cómo era la infraestructura, los estudios? ¿Eran grandes, chiquitos? No. Era el Teatro Alvear, sí, que tenía sus plateas, sus palcos, sí, y el escenario. Y en el escenario solamente, ahí teníamos que hacer todo. Claro, no había estudios, todo, absolutamente todo. ¿Y qué significó para vos la televisión? O sea, el canal, el concurso, fuiste la primera reina, supongo que habrá concitado una atención increíble esto, ¿no? Fue así. Sí. Yo estaba en el Colón, Miguel de Molina me busca para hacer, busca un grupo de chicas para hacer un film, termino haciendo un personaje que era la Catalina, me lleva a un programa de Mendy en televisión que recién empezaba. Claro. Que iba a ser futuramente era la semana que viene, por ejemplo, el futuro era muy cercano. Iba a ser un concurso de televisión. Entonces cuando me ven, yo tenía 14 años, que si no quería intervenir, que sí, que no, qué sé yo, mi abuela que no quería que saliera del Colón, bueno, toda la cosa, finalmente, no sé si vos te acordás cuando fui vestida de Catalina, toda vestida de española con Miguel. Sí. Y bueno, y a los pocos días, entonces, la noche antes de presentarme al primer concurso, digamos, a la primera vez, hablé con un festejante que tenía y me dijo, ¿sabés que apareció una canción? Dice que te la voy a tener que cantar. Y entonces yo digo, ¿cómo es? Y me dice, la televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Premonitorio fue. Premonitorio. Nunca voy a olvidar de eso. Claro, qué bárbaro. Y tantas cosas y tantas historias y a tanta gente la televisión la ha hecho más que conocida, ¿no? Por la penetración que este medio fenomenal ha logrado a través de los años. Cuando nos decía Julio que en aquellos días de octubre del 51 apenas unos 100 televisores estarían en la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, don Jaime sin duda alguna fue un visionario, ¿no? Un hombre que vio en aquel elemento como sucesor, digamos, de la radio, vio que la penetración y además de eso lo que habrá sido en aquellos años el impulso y la dedicación para conformar los cimientos de una industria que hoy realmente es floreciente, ¿no? Me dijo dos palabras para don Jaime. Sí, Egle, estas flores son para Jaime luchó tanto para traer el canal, peleó tanto y ya no estaba bien de salud. Pero pone la televisión en marcha, la pone en el país. Y fíjense que apenas vive no menos de 4 meses y medio, porque muere don Jaime en febrero de 1952. Claro. Fíjese. Claro. Luchó tanto y sufrió tanto porque, claro, creía que podía hacer una televisión rápida, no tenía estudios, no tenía cameramen, hasta uno... fue tremendo el comienzo. Sí, lo entendemos. Por eso don Jaime Yankelevich no es recordado en la medida que debiera de ser, no solamente por televisión, por la radio. Ese hombre fue realmente excepcional. Con eso quería cerrar. Un pionero. De la mejor manera. Gracias, Julio, Gracias a todos, Julio, Julio, también. Les quería decir que evidentemente gracias a la televisión pude seguir haciendo toda una enorme carrera que en este momento sigo desarrollando con el candombe y que me alegro tanto de que exista y viva por Yankelevich, que fue un visionario increíble. Increíble. Era un lírico de los medios masivos. Seguimos nosotros charlando, señor director. Disponga usted de las cámaras. Para hacer una frase bien televisiva. 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista en la historia de los argentinos. When two lovers woo, they still say, I love you.